Hola, mi nombre es Giovanni Daniel Nieto Medina y este es mi video para la clase de Historia de los Medios de la Comunicación. La historia de la humanidad no puede entenderse sin la historia de los medios de comunicación. Desde que el ser humano comenzó a registrar ideas, contar historias y transmitir conocimientos, surgió la necesidad de crear herramientas que permitieran comunicar más allá del tiempo y del espacio. Los medios de comunicación no solo informan, sino que moldean la cultura, influyen en la política y transforman la educación y cambian la forma en que las personas piensan y se relacionan. Comenzamos con la imprenta. La imprenta surgió antes del siglo XV. El conocimiento era solo un privilegio para pocas personas. Los libros se copiaban a mano principalmente en monasterios, lo que implicaba un proceso lento, costoso y lleno de errores. La mayoría de la población era analfabeta y dependía de la transmisión oral del conocimiento. Esta realidad cambió de forma radical con la invención de la imprenta de tipos móviles por Jonas Gutenberg alrededor de 1450. La combinación de letras reutilizables, tinta resistente y una prensa mecánica permitió reproducir textos de manera rápida y en grandes cantidades. Este avance no fue solo tecnológico, sino profundamente social. El impacto de la imprenta en su época fue revolucionario, facilitó la difusión de ideas científicas y filosóficas, impulsó el Renacimiento y permitió cuestionar verdades establecidas. Gracias a la imprenta, textos religiosos como la Biblia pudieron llegar a más personas, lo que contribuyó a la forma protestante y a la pérdida del monopolio del conocimiento por parte de la Iglesia. Además, la imprenta ayudó a estandarizar los idiomas nacionales, fortaleció la educación formal y sentó las bases del pensamiento crítico moderno. En la actualidad, aunque vivimos en una era digital, la imprenta sigue presente en libros, revistas y materiales educativos. Más aún, su lógica de reproducción masiva es la base de todos los medios modernos, incluidos los digitales. La prensa. La prensa surge como una evolución natural de la imprenta. Entre los siglos XVII y XVIII aparecen las primeras gacetas y periódicos que informaban sobre acontecimientos políticos, comerciales y sociales. A diferencia de los libros, la prensa ofrecía información actualizada y periódica. Con el tiempo, especialmente durante la Revolución Industrial, la prensa se convirtió en un medio de comunicación masivo. La producción en grandes tirajes permitió que los periódicos llegaran a distintos sectores sociales. En este contexto nace el periodismo profesional con normas éticas, géneros periodísticos y funciones sociales claras. El impacto social de la prensa fue enorme. Contribuyó a la formación de la opinión pública, permitió la crítica al poder y fortaleció los sistemas democráticos. La prensa también funcionó como una herramienta de denuncia social, visibilizando problemas como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. En la actualidad la prensa enfrenta grandes desafíos debido a la digitalización y la rapidez de las redes sociales. Sin embargo, sigue siendo fundamental por su profundidad, su verificación de fuentes y su papel en el periodismo de investigación, manteniendo su relevancia como medio de credibilidad. El cine. El cine nace a finales del siglo XIX como resultado del avance tecnológico y la curiosidad humana por capturar el movimiento. En 1895, los hermanos Lumière realizan la primera proyección pública, marcando el inicio de una nueva forma de comunicación audiovisual. En sus primeras etapas, el cine fue mudo y se enfocó en escenas cotidianas. Con la llegada del cine sonoro, en los años 20, el lenguaje cinematográfico se transformó por completo. Más adelante, el cine a color y los efectos especiales ampliaron sus posibilidades expresivas. El impacto social del cine fue muy profundo, ya que se convirtió en uno de los principales medios de entretenimiento del siglo XX. A través de las películas se transmitieron valores, ideologías y modelos de comportamiento. El cine también fue utilizado como herramienta de propaganda política y como medio para reforzar identidades culturales. Hoy en día el cine sigue siendo un medio influyente, aunque ha cambiado su forma de consumo con la llegada de streaming. Además, entender el cine continúa siendo un espacio de reflexión social, denuncia y expresión artística. La radio. La radio surge a principios del siglo XX gracias a los avances en la transmisión de ondas electromagnéticas.
A partir de la década de 1920 se populariza rápidamente debido a su bajo costo y facilidad de acceso. Durante su época de mayor auge, la radio tuvo un impacto social muy importante. Permitió la transmisión inmediata de noticias, música y programas educativos. En tiempos de guerra, fue una herramienta clave para informar y movilizar a la población. También fortaleció la identidad cultural mediante programas musicales y narrativos. Actualmente, la radio se ha adaptado a la era digital a través de plataformas en línea y podcast. Su carácter cercano, flexible y accesible le ha permitido mantenerse vigente, especialmente en comunidades y espacios donde otros medios no llegan con facilidad. La televisión. La televisión surge a partir de los avances tecnológicos de la radio y el cine y comienza a desarrollarse experimentalmente en las décadas de 1920 y 1930. Sin embargo, su verdadero auge se da después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se masifica y se convierte en el medio central de los hogares durante la gran parte del siglo XX. La principal diferencia de la televisión frente a la radio fue la incorporación de la imagen, lo que incrementó su capacidad de influencia a través de noticieros, programas de entretenimiento y publicidad. La televisión empezó a construir una visión compartida de la realidad, influyendo en valores, hábitos y estilos de vida. Durante décadas fue el medio más importante para la política, la información y la cultura popular. Con la llegada de la televisión a color y posteriormente la televisión por cable, la oferta de contenidos se diversificó y se especializó. Aunque recibió críticas por la concentración del poder mediático y la posible manipulación de audiencias, su impacto social fue innegable. En la actualidad, la televisión ha perdido su monopolio frente a Internet, pero sigue siendo relevante, se ha adaptado al entorno digital y al streaming, manteniéndose como un medio clave para eventos masivos, noticias y producciones de gran alcance. Las redes sociales. Las redes sociales surgen a inicios del siglo XXI, con la expansión del Internet y los dispositivos digitales. A diferencia de los medios tradicionales, permiten una comunicación horizontal donde los usuarios no solo consumen información, sino que también la producen y la comparten. En sus primeras etapas, las redes funcionaron como espacios de interacción personal. Con el tiempo, se transformaron en plataformas centrales de información, entretenimiento y publicidad. Esto cambió la forma de hacer periodismo, política y activismo social, al permitir una difusión rápida y global de contenidos. El impacto social de las redes ha sido profundo, han facilitado la organización de movimientos sociales y la expresión ciudadana, pero también han generado problemas con la desinformación, la polarización y la dependencia digital. Además, influyen en la construcción de la identidad personal y en las relaciones sociales. Actualmente, las redes sociales son el medio más inmediato e influyente, concentrando múltiples funciones en un solo espacio. Su uso responsable se ha convertido en uno de los principales retos de la sociedad contemporánea. Con estos medios de comunicación yo he tenido relación con ellos, con el que menos relación he tenido es con la imprenta. La imprenta solo cuando las invitaciones de fiesta o así, que vamos a la imprenta por ellas. Con la prensa sí he tenido relación, porque ya que a veces mi mamá compra periódicos, de vez en cuando, no mucho. Con los que he tenido más de relación es con la radio, o sea, porque ya en mi casa todo el día tienen prendida la radio, o sea, desde que amanece hasta que anochece está la radio prendida. Con la televisión sí he tenido bastante relación desde mi infancia. Me acuerdo que yo cuando llegaba del kinder llegaba y ponía las caricaturas y me quedaba viendo las caricaturas todo el día. Es con el medio con el que más relación he tenido, con ese y con las redes sociales, que es con lo que uno vive día a día. Con cuál más he tenido. Con el cine también me fascina ir al cine. También tengo mucha relación con el cine. Bueno, en conclusión, la evolución de los medios de comunicación refleja la evolución misma de la sociedad. Cada medio surgió para responder a necesidades específicas de su tiempo, pero todos han contribuido a la construcción del mundo moderno, desde la imprenta que democratizó el conocimiento hasta las redes sociales, que transformaron la comunicación
En una experiencia inmediata y global, los medios han sido motores de cambio social, cultural y político. Hoy no vivimos en una era dominada por un solo medio, sino en un ecosistema mediático donde todos conviven y se influyen mutuamente. Esta sobreabundancia de información nos plantea un reto importante, que es desarrollar una actitud crítica, ética y responsable frente a los contenidos que consumimos y compartimos. Tenemos que comprender la historia y el impacto de los medios porque nos permite no solo valorar su importancia, sino también asumir un papel activo como ciudadanos informados en un mundo donde la información circula a gran velocidad. La educación mediática se vuelve fundamental para fortalecer la democracia, la cultura y la convivencia social. Eso es todo lo de mi video. Gracias.